San Juana Martínez, quien era la corresponsal del Vaticano para México, resulta que dice que en México nada más hay 14,000 sacerdotes pederastas, la tercera parte de todos los sacerdotes católicos. Escúchala aquí. Bueno, pues ya tenemos en la línea esta gran periodista y escritora que se llama San Juana Martínez, que escribió sobre la pederastía clerical bajo la época de Norberto Rivera, el cardenal, quien acaba de cumplir 75 años, y ya la tenemos en la línea. Mi querida San Juana Martínez, gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti, Shanique, un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Pues yo creo que has hecho mucho por varios niños que fueron abusados por sacerdotes católicos, que te siguen llegando, que te siguen pidiendo que los ayudes a encontrar justicia y paz, y que fueron abusados sexualmente por padres católicos clericales bajo la excusa de que eran padres y los papás se los daban a los niñitos. ¿Y por qué dices el Vaticano digamos, los ocultaba a estos sacerdotes? Norberto Rivera los ocultaba a estos sacerdotes. ¿Por qué los ocultaban? Bueno, no podemos hablar en pasado. Los sacerdotes pederastas siguen siendo ocultados, protegidos, encubiertos, y lo hacen por la razón más antigua del mundo, Shanique, sí, que es el dinero. Es decir, las víctimas desde hace una década han alzado la voz, y esa es la diferencia, para exigir justicia e interponer denuncias, en donde está implícita la reparación del daño ocasionado por los abusos sexuales que fueron que sufrieron por parte de sacerdotes católicos. Entonces, habría una compensación económica y la Iglesia no ha reconocido ni un solo caso en estos términos, aunque la justicia va avanzando y ya hay sacerdotes encarcelados, a pesar de este encubrimiento que reciben por parte de los obispos y de los cardenales mexicanos. Muy diferente a Estados Unidos. Una pregunta. El Papa Juan Pablo II o ahora el Papa Francisco, ¿saben de esto? Bueno, el Papa Juan Pablo II, Wojtyla, estuvo enterado desde el principio de los abusos sexuales cometidos, por ejemplo, por el pederasta por antonomasia en la Iglesia Católica, que es Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y de la Náhuatl. Hasta el Vaticano acudieron las víctimas para denunciar lo que estaban sufriendo por parte de Marcial Maciel, que después, como tú bien sabes, se supo que no solamente abusaba de los niños que formaban parte de la Legión de Cristo, sino también de sus propios hijos biológicos. ¡Qué barbaridad! Y Wojtyla lo supo, pero no hizo nada porque los Legionarios de Cristo siguen siendo una orden multimillonaria y otorgan millones de dólares anualmente al Vaticano. O sea, tú estás diciendo que el Papa Juan Pablo II, que parece un santo, que lo es más, ya lo hicieron santo, Sí. Por dinero no, o sea, por dinero encubrió a pederastas que violaban a niñitos. Así es, por dinero, particularmente en el caso de Marcial Maciel. Ajá. Los demás fueron encubiertos con Ratzinger, representante de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 26 años, colaborando con Wojtyla, con Juan Pablo II. También los ocultaron o los protegieron por el bien de la Iglesia, por conservar el buen nombre de la Iglesia. Claro. Entonces eso ya con el Papa Francisco ha cambiado, al menos en el discurso. O sea, si ahorita alguien llega con el Papa Francisco, por ejemplo, estos chicos, y dicen Norberto Rivera ha protegido a estas personas, el Papa Francisco, ¿qué puede hacer con Norberto Rivera? Pues primero, antes que nada, aceptarle su renuncia. Ajá. Porque sabes tú que por protocolo y la ley canónica, al cumplir los 75 años, el cardenal cumple hoy precisamente 75 años,
Hoy mismo está presentando su renuncia ante el Papa y el Papa es el que decide si continúa a pesar de haber cumplido la edad de jubilación. Así. Esperemos, y así lo esperan, muchas víctimas de sacerdotes pederastas encubiertos por el cardenal, que finalmente el Papa lo retire al descanso, ¿no? A Norberto Rivera. Y ojalá lo haga, Shanique, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Por el bien de los niños. Ajá. Porque esto ha sido una estela de sufrimiento y de dolor al no poner a disposición de las autoridades. Los curas pederastas siguen haciendo daño ahí donde están. O sea, los curas de niños que ya dijeron, este cura me violó, ¿esos curas siguen siendo curas? Muchos de ellos, la mayoría siguen siendo sacerdotes y están prófugos de la justicia, como el caso del padre Juan Manuel Riojas, el padre Meño, en Piedras Negras, que hace tan solo 2 meses fue dado a conocer. Un rector del seminario que durante más de 14 años se dedicó a violar seminaristas, rector del seminario menor. No. Ahí los chicos llegan a partir de 13 años, 12, 13 años. Y ahora que las víctimas se animaron a denunciar, el padre Meño fue protegido por el obispo Garza Treviño, que le brindó protección a pesar de la denuncia penal que existe contra él, y entonces está en paradero desconocido, ¿no? Todo esto es una red de complicidades. Pero por dinero o por proteger el buen nombre de la iglesia, o porque sí hay padres que son buenos y que no son pederastas y que no violan, y si decimos que todos son así, pues nadie va a querer ir ya jamás nunca a la iglesia. No, afortunadamente hay sacerdotes maravillosos, con un trabajo pastoral increíble, fantásticos. No podemos decir que todos son, no, de ninguna manera. Pero aparte quiero decirte que este cáncer de la Iglesia Católica que se va extendiendo es provocado precisamente por los atavismos católicos de la gente que no se atreve a denunciar, a alzar la voz cuando ve una situación así, cuando sabe dónde está un cura pederasta escondido. San Juana Martínez, forma parte como cómplice, ¿verdad? Tú fuiste amenazada, despedida, amenazada por la gente de Norberto Rivera, por el cardenal, por todo el mundo. ¿Y me podrías decir cuánta gente, porque a ti te buscan, porque saben que los vas a ayudar, cuántos niños tú has conocido, bueno, que ya son hombres, que han sido violados por padres, por sacerdotes católicos? Pues mira, son decenas, Shanique. En estas 2 décadas yo era corresponsal en el Vaticano y ahí fue donde me llegaron las primeras víctimas de abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Y son decenas porque esto no ha cambiado en México a pesar de que cada día se incrementan las víctimas precisamente por una jerarquía católica impune a quien no se le juzga desde la Secretaría de Gobernación, que es la que vela por el buen cumplimiento de los ministros de culto, y pues sigue, es una estela que continúa, ¿no? Entonces, como son decenas, según los estudios que se han revelado, existirían 14,000 sacerdotes pederastas en México, que pues siguen ahí abusando de niños. Por eso hay que tener mucho cuidado. Como sociedad tenemos que cuidar a nuestros hijos. 14,000. 14,000 niños violados. No, 14,000 sacerdotes. Pederastas. Ay, qué barbaridad. ¿Esto es en todo el mundo o solo en México? En México, cariño. Wow. 14,000 sacerdotes. ¿Y cuántos hay sacerdotes en todo México? Pues es que es el 30%. Estamos hablando del 30% de los sacerdotes sería abusador de menores, de acuerdo a las estadísticas que han hecho y que se ha publicado. Entonces, evidentemente estamos hablando de un cáncer, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y que los católicos decentes, porque yo me considero católica, soy católica practicante, tenemos que limpiar, Shanique. Sí. Esa es una invitación a todos.
Así ¿verdad? es, San Juana Martínez, yo te agradezco infinitamente que me hayas tomado la llamada. Eres una valiente. ¿Ya no eres corresponsal para el Vaticano? No, ahora estoy aquí en México cubriendo otras cosas, pero este tema no me ha dejado. ¿No? Y que no te deje. Y sigue luchando. Yo te admiro y le doy gracias a mi cuñada Sabina que me presentó contigo, mi querida San Juana Martínez. Ay, muchas gracias. Y te agradezco infinitamente que seas tan valiente, porque personas como tú es lo que necesitamos que sean presidentes. Deberías dedicarte a un puesto público. Gracias, San Juana Martínez, te quiero. Un abrazo, Shani. Gracias a todos.